En marzo de 2020, el mundo se detuvo. Una pandemia cerró fábricas, puertos y fronteras en cuestión de semanas. Y de repente, las cadenas de suministro globales que habían funcionado con precisión de relojería durante décadas se rompieron. Faltaban mascarillas. Faltaban respiradores. Faltaban medicinas. Faltaban microchips. Y el mundo descubrió, de golpe, que no podía fabricar las cosas que más necesitaba, porque dependía de fábricas al otro lado del planeta que estaban cerradas. El sistema Just in Time, fabricar justo lo necesario en el momento justo para minimizar costes de inventario, se convirtió en Just Too Late. Justo demasiado tarde. Pero la pandemia no fue el principio de esta historia. Fue el momento en que una tendencia que ya estaba en marcha se hizo visible para todos. Desde la guerra comercial entre Estados Unidos y China iniciada en 2018, pasando por las sanciones a Rusia de 2022, hasta las nuevas leyes de política industrial en Estados Unidos y Europa, el mundo parece estar tirando en dirección contraria a la globalización. ¿Estamos presenciando el fin de la globalización? ¿O simplemente su transformación? Hemos llegado al último episodio de esta temporada. Hemos recorrido la historia del comercio desde las rutas ancestrales hasta las cadenas de suministro del siglo XXI. Hemos visto los beneficios y los costes, los ganadores y los perdedores, las instituciones y sus contradicciones. Hoy cerramos con la pregunta que define el momento actual: ¿se está fragmentando el mundo? Vamos a examinar las fuerzas que empujan hacia la desglobalización, los datos que la matizan y las posibles implicaciones para el futuro. En enero de 2018, el presidente Donald Trump impuso aranceles del 30% sobre los paneles solares importados y del 20% sobre las lavadoras. Fue solo el comienzo. En los meses siguientes, Estados Unidos impuso aranceles sobre más del 60% de las importaciones procedentes de China, la mayoría al 25%. China respondió con aranceles similares sobre productos estadounidenses. La escalada fue rápida y furiosa. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no fue un arrebato pasajero. Continuó bajo la administración Biden, que mantuvo la mayoría de los aranceles de Trump y añadió nuevos, especialmente en tecnología avanzada y semiconductores. Las motivaciones eran múltiples. Económicas. El déficit comercial de Estados Unidos con China superaba los $300.000 millones anuales. Tecnológicas. La preocupación de que China estuviera robando propiedad intelectual y subsidiando ilegalmente a sus empresas. Y geopolíticas. La percepción de que la interdependencia económica con China era una vulnerabilidad estratégica, no una fortaleza. Los aranceles tenían un objetivo declarado: forzar a China a cambiar sus prácticas comerciales. Pero tenían también un objetivo no declarado: empezar a desacoplar las economías de las dos superpotencias. El efecto fue significativo pero complejo. Las importaciones estadounidenses de productos chinos sujetos a aranceles cayeron un 14% entre 2017 y 2022. Pero las importaciones totales de China no cayeron tanto, porque los importadores encontraron formas de eludir los aranceles. Y las importaciones de Vietnam, México e India crecieron exactamente en los mismos productos donde China perdía cuota, lo que sugiere que parte del comercio simplemente se redirigió, no desapareció. La guerra comercial cuestionó la dependencia de China. La pandemia cuestionó la dependencia de todos. Cuando las fábricas chinas cerraron en febrero de 2020, las líneas de producción de automóviles en Europa se detuvieron por falta de componentes. Los hospitales de todo el mundo se quedaron sin equipos de protección porque la producción estaba concentrada en unos pocos países. La crisis de los microchips fue especialmente reveladora. La mayoría de los chips avanzados del mundo se fabrican en un solo país, Taiwán, y en una sola empresa, TSMC. Cuando la demanda de electrónica se disparó durante la pandemia mientras la producción se interrumpía, la escasez se propagó por toda la economía global. Fábricas de coches cerraron durante meses por falta de chips de 50 céntimos. El sistema de cadenas de suministro globales había sido diseñado para maximizar la eficiencia. Pero eficiencia y resiliencia son objetivos opuestos. Un sistema eficiente concentra la producción donde es más barata. Un sistema resiliente la distribuye para reducir riesgos. El mundo había optimizado furiosamente para la eficiencia y había ignorado la resiliencia. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. La respuesta occidental fue sin precedentes. Las sanciones económicas más amplias y agresivas jamás impuestas a una economía del tamaño de Rusia. Se congelaron $300.000 millones en reservas del Banco Central ruso. Se desconectó a los principales bancos rusos de SWIFT, el sistema de mensajería financiera que gestiona la inmensa mayoría de los pagos internacionales. Se prohibieron las exportaciones de tecnología a Rusia. Se embargaron las importaciones de petróleo ruso por parte de la Unión Europea. El rublo se desplomó un 30%. El Banco Central ruso duplicó los tipos de interés, hasta el 20%. La calificación crediticia de Rusia fue rebajada a bono basura.
Las sanciones a Rusia demostraron algo que muchos ya sospechaban. La interconexión económica global podía usarse como arma. Si dependes de sistemas financieros, tecnologías o mercados controlados por tus adversarios geopolíticos, esa dependencia es una vulnerabilidad. Rusia respondió buscando alternativas. Reorientó sus exportaciones de energía hacia China e India. Se integró en el sistema de pagos chino, el CIPS. Fortaleció lazos con economías que no participaban en las sanciones. Y el mensaje llegó alto y claro a otros países: la dependencia del sistema financiero occidental tiene riesgos. China, en particular, tomó nota. Aceleró el desarrollo de sistemas financieros alternativos. Redujo su exposición al dólar. Fortaleció su autosuficiencia tecnológica. Las sanciones a Rusia fueron efectivas en muchos sentidos. Pero también aceleraron la fragmentación del sistema económico global en bloques. Quizá el cambio más significativo es ideológico. Durante 40 años, la ortodoxia económica en Washington, Londres y Bruselas fue que el gobierno no debía interferir en la asignación de recursos. Los mercados decidían dónde se fabricaban las cosas. El libre comercio determinaba quién producía qué. La política industrial era una mala palabra. Eso ha cambiado radicalmente. En 2022, Estados Unidos aprobó la Chips and Science Act, que destinaba $52.000 millones en subsidios para construir fábricas de semiconductores en suelo americano. En el mismo año, la Inflation Reduction Act destinaba cientos de miles de millones en subsidios a energías limpias, con requisitos de contenido local que favorecían la producción en Estados Unidos. La Unión Europea respondió con su propio paquete de subsidios industriales. Japón, Corea del Sur, India, todos lanzaron programas similares. La lógica era simple: no podemos depender de un solo país para los chips que necesitan nuestros coches, nuestros hospitales y nuestros sistemas de defensa. Necesitamos fabricar cosas aquí. Es el argumento de Alexander Hamilton, actualizado al siglo XXI. No es proteccionismo clásico, no se trata de poner aranceles para proteger industrias ineficientes. Es política industrial estratégica. Usar dinero público para asegurar que ciertos sectores críticos tengan capacidad de producción nacional. Los defensores dicen que es sentido común. Nadie quiere depender de un adversario geopolítico para productos esenciales. Los críticos dicen que es el principio de una espiral proteccionista: si todos subsidian todo, nadie gana. Entonces, ¿se está desglobalizando el mundo? Los datos son ambiguos. El comercio mundial de bienes alcanzó máximos históricos en 2022. Las importaciones estadounidenses estaban un 40% por encima de los niveles previos a la pandemia. El valor del comercio global sigue siendo enorme. Pero la composición está cambiando. El comercio entre bloques geopolíticos crece más lentamente que el comercio dentro de los bloques. Las importaciones de China en Estados Unidos han caído del 22% al 17% del total, mientras que las importaciones de Vietnam y México han crecido. Las empresas hablan de reshoring, traer la producción de vuelta a casa; de nearshoring, moverla a países cercanos; y de friendshoring, moverla a países aliados. En la práctica, el desacoplamiento total entre Estados Unidos y China sigue siendo más retórica que realidad. Las conexiones indirectas a través de terceros países se mantienen fuertes. Y el reshoring real, traer fábricas de vuelta, sigue siendo limitado. Lo que estamos viendo quizá no sea desglobalización sino fragmentación selectiva. El mundo no está volviendo al proteccionismo de los años 30. Pero tampoco va a volver a la hiperglobalización ingenua de los años 2000. Estamos en un territorio nuevo, un mundo donde el comercio sigue siendo masivo pero donde la seguridad nacional, la resiliencia y la geopolítica importan tanto como la eficiencia económica. Para las personas comunes, estos cambios tienen consecuencias directas. Si las cadenas de suministro se acortan y la producción vuelve a los países ricos, algunos empleos industriales podrían regresar. Pero los productos serán más caros, porque producir en Europa o Estados Unidos cuesta más que en Vietnam o Bangladesh. Los consumidores con menos recursos serán los más afectados por esos precios más altos. Si los bloques geopolíticos se endurecen, los países que queden en medio, los que no pertenezcan claramente a ningún bloque, podrían sufrir. Y los países más pobres, que dependen del acceso a mercados globales para su desarrollo, podrían perder el principal mecanismo que sacó a cientos de millones de personas de la pobreza. Para los trabajadores de los países ricos que perdieron sus empleos con la hiperglobalización, la desglobalización podría traer alivio. Para los trabajadores de los países pobres que encontraron empleo gracias a la globalización, podría traer lo contrario. No hay respuesta que beneficie a todos. Esa es la lección constante de toda esta temporada. El comercio internacional siempre tiene ganadores y perdedores. Lo que cambia es quiénes son. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La pandemia y las sanciones a Rusia han acelerado una tendencia hacia la fragmentación del comercio global. La eficiencia ya no es el único criterio. La resiliencia y la seguridad nacional compiten con ella.
Segunda, la política industrial ha vuelto con fuerza. La Chips Act, los subsidios europeos y programas similares en todo el mundo marcan el fin de la ortodoxia del libre mercado total. Los gobiernos vuelven a intervenir en la asignación de recursos, especialmente en sectores estratégicos. Tercera, la desglobalización total es improbable. Los datos muestran que el comercio mundial sigue siendo masivo. Pero su estructura está cambiando, de cadenas globales a bloques regionales, de eficiencia pura a equilibrio entre eficiencia y seguridad. Lo que está muriendo no es la globalización sino la hiperglobalización ingenua que asumía que más interconexión siempre es mejor. A lo largo de esta temporada hemos recorrido la historia del comercio desde las caravanas de la Ruta de la Seda hasta los aranceles del siglo XXI. Hemos visto cómo el comercio conectó civilizaciones, creó riqueza, generó sufrimiento y transformó el mundo. Pero detrás de cada decisión política, de cada arancel, de cada tratado comercial, detrás de cada elección entre abrir fronteras o cerrarlas, hay una idea. Una teoría económica. Un modo de entender cómo funciona el mundo. En la próxima temporada, vamos a conocer a los pensadores cuyas ideas moldearon todo lo que hemos contado. Desde Adam Smith hasta Keynes, desde Marx hasta Friedman. Las escuelas de pensamiento económico. Las ideas que cambiaron el mundo. Eso, la próxima vez.